Bien, ya tienen aquí la presentación de las diapositivas de esta primera unidad. Este doctorado al que se refiere aquí lo hice en la ex República Democrática Alemana entre el 85 y el 88. Saquen la cuenta si estamos en el 2022 menos 1988 que lo terminé. Han pasado nada más que 34 años. Entonces, desde hace muchísimos años, ya son 50 de trabajo, desde hace unos 40 años, cuando ya yo entendí que la relación más importante entre el docente y los estudiantes es la relación humana, la comunicación horizontal. De la misma forma que voy a llamar a ustedes por su nombre y los voy a tutear, yo no sé si será el estilo de trabajo del resto de los docentes, pero al menos conmigo yo me siento mucho más cómodo si con ustedes se van a referir a mí, me llaman por mi nombre, que además es poco común, no solamente en Bolivia, sino también en Cuba. En Cuba yo tuve un compañero de primaria que también se llamaba como yo. Mi padre, no conocí ningún otro. Aquí en Bolivia he conocido a 3. Eso quiere decir que somos pocos los amados en el planeta. Entonces, por favor, me llaman por mi nombre. No me gasten el título doctor para acá, doctor para allá, porque el doctorado no se lleva por un título, se lleva por la experiencia, que ya son 50 años, por la preparación que tiene el docente y sobre todo por la relación, la comunicación horizontal con los estudiantes. Fíjense qué importante esta otra frase de Albert Einstein. La mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su tamaño original, lo cual quiere decir que el conocimiento es cíclico. Vamos haciendo cambios cuantitativos hasta lograr cambios cualitativos, como plantea una de las leyes de la dialéctica. Y por tanto, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que la mente de ustedes se abra a nuevas ideas para que nunca vuelvan a ser como eran antes. Esta de Karl Popper, ya la vimos en el contenido de la unidad. Vamos a pasar entonces a qué es una ciencia. A criterio de ustedes, ¿qué se considera que es una ciencia? Dentro del campo del conocimiento que cada uno de ustedes se mueve, ¿por qué considerarla como una ciencia? ¿Se puede, doctor? No se puede, se debe. Se debe. Se debe. Bueno, desde un punto de vista positivista voy a interpretarlo. A la ciencia como un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente ordenados, perfectamente verificable y reproducible. Así se ha conocido la ciencia. Gracias. Javier. Javier, mira, te llama igual que mi hijo. ¿Quién es Javier? Javier. Doctor. Sí. Claro. Perdón. Amado. Sí. La ciencia es aquello que se puede verificar y se puede comprobar. Ajá. Cierto. ¿Alguien más quiere decir algo? Que la ciencia es el conocimiento adquirido mediante el método científico, que consiste en un conjunto de etapas como la observación, el planteamiento de una hipótesis,
experimentación, teoría y formulación de una teoría y una ley. Ya, muy bien. Así quiero que participen todos. Bien, entonces, Doctor, sí, eh, por mi nombre, por favor. Amado, lo siguiente. Eh, eh, bueno, eso sería desde el eurocentrismo, es verdad, es un conjunto de conocimientos que, bueno, son verificables, son, bueno, todo ello medibles, pero sin embargo, en la percepción desde la cultura de las naciones y pueblo indígena originario y campesinos, podríamos decir que sí, la ciencia también es conjunto de conocimientos, pero que parte y nace desde la realidad, desde el contexto en la cual vivimos para reproducir la vida, doctor. Pero, ¿me repites el nombre del que acaba de hablar? Mauricio, hermano Mauricio. amado. Sigue siendo Mauricio, eurocéntrico, pues. ya. Mauricio, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de plantear en un 80%. Las características de la ciencia que se le van a presentar ahora no responden a una concepción eurocentrista para nada. Son características que están reconocidas por la ciencia a nivel internacional como que es general y abierta, responde a un campo del conocimiento especializado y cada una de estas características, como bien tú decías, efectivamente parte del conocimiento de la realidad, de una realidad específica, concreta, para transformarla, para modificarla, para ponerla en función del hombre. Por eso esto no responde a una concepción eurocentrista. Está basada en un método de investigación, acude a la experimentación y la experiencia de cada ser investigador, de cada ciudadano o de cada grupo de investigadores. Tiene leyes generales. Para que una ciencia se considere como tal, tiene que haber alcanzado el rango de ley de esta forma del conocimiento humano. Siempre tiene conclusiones provisionales, porque justamente en el desarrollo de la ciencia se van creando nuevos sistemas de conocimiento, de habilidades, de valoraciones, que pasan de ser de verdades absolutas a convertirse en verdades relativas. Es sistemática y tiene un interés público y privado. Sobre el contenido de cada una de estas características aparecen todas desarrolladas en la unidad 1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? La formación del hombre. ¿Cómo se lleva a cabo la formación del hombre? ¿A través de qué vías? Los escucho. A partir de Amado, a partir de la sencilla vida misma de la persona. Ajá. Que a veces no es tan sencilla esa vida del hombre. Amado, pero también es de la realidad misma, ¿no, doctor? Sí. Yo pienso que a partir del aprendizaje, de la enseñanza y toda esa Ajá. dinámica en la que se comparte, se construye el conocimiento. Ajá. Amado, Sí. también, bueno, vale decir que la formación del hombre o de la mujer, por supuesto, sin perder de vista el tema de la perspectiva de género, yo creo que se da desde el vientre mismo, ¿no? Desde que el padre o la madre o papá, mamá empieza a hablarle a ese bebé. Como diría Pierre de Schutter, un francés que vivió en Perú muchos años, uno empieza a aprender desde ese espacio, ¿no? Y al mismo tiempo, desde luego, también va a aprender y va a formarse
en el proceso, en el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven, ¿no? Ahí vamos a encontrarnos desde luego con sus, que sí, qué sé yo, si es perteneciente a una cultura, saberes y conocimientos, usos y costumbres, ciencia, tecnología, todo lo que le hace a su entorno, ¿no? Por supuesto desde un idioma también que es el que convierte en el canal que permite comunicar aquello que está aprendiendo o asimilando también. Ah, claro, aquí está planteado formación del hombre en el sentido genérico y por supuesto incluye a la mujer, pero este proceso de formación está dirigido conscientemente y de forma organizada al cumplimiento de objetivos específicos o competencias de aprendizaje. Hola, Sí, doctor. sí, Perdón si le digo doctor o amado. Bueno, Amado, Amado. al final somos amigos. Mira, sí, estoy de acuerdo plenamente con todas las participaciones, pero cuando se plantea en el concepto de un proceso dirigido consciente, de manera consciente, ya me pongo a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el imaginario que nos han construido para el tipo de sociedad que tenemos, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Una sociedad altamente colonizada, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Con vectores socioculturales que poco o nada responden a nuestra realidad, ¿no? Entonces, también vuelve la pregunta, ¿cuán determinante entonces ha sido la Va a demorar, dice. Sí, en nuestras familias, ¿no? A ver, recién O estoy de la mano partiendo, Meche. del núcleo familiar o el ¿Sabrás entorno dormir? cultural. ¿tú Ah, te Entonces, refieres a una... yo creo que aquí el tema del objeto de estudio, nosotros como seres humanos, no se me ha bueno, echado nomás, me el dice. concepto parece coherente, ¿no? Cuando decimos somos ¿Está escrito? objetos de estudio o somos objetos de formación, de Vas a tener que paradigmas esperar. construidos. Media hora será. Dice, Miguel ajeno. Mamani, por favor, apaga su micrófono. Bueno, eso es lo Ya. ¿Quién era el que estaba hablando? Porque hay varias cámaras y no identifico quién es el que estaba participando. Irineo. Grave está el señor, Irineo. ¿no? Ya. Irineo se refería a una sociedad altamente colonizada. Miguel Mamani, tienes el micrófono abierto ¿Ah, y sí? estamos escuchando lo que estás conversando. Alto está grave. Miguel Mamani, ¿me escuchas? Sí, está en el mercado. Si estás en el mercado, entonces apaga el micrófono y deberías estar en tu casa atendiendo a la clase y no comprando. Porque la sesión es una vez a la semana. Yo también tengo que ir al mercado, pero estoy con ustedes aquí ahora. Entonces, para retomar lo que decía Irineo, a estas alturas se puede considerar que la sociedad boliviana está altamente colonizada. A ver, quisiera escuchar el criterio de otros. Nils. Claro que sí. Javier. Amado. A ver, Franz. Muchas gracias. Otra vez, creo que tiene mucha razón lo que acaba de señalar Irineo, ¿no? Comparto plenamente. Colonizado en todos los sentidos, querido Amado, porque vale decir, hasta la perspectiva eurocéntrica sigue ya pareciendo naturalizada como algo normal en todo lo que hacemos. Incluso, vale decir, doctor, siendo un poco autocríticos, reitero, hablo de manera general, no específicamente de algo o alguien, también hasta el mismo uso del idioma. Si no estuviéramos colonizados, no estuviéramos hablando ahorita en castellano, digamos, en castellano o español, estaríamos hablando en aymara, ¿no? Esta clase se haría en un idioma, digamos, propio que consideramos nosotros, digamos. Desde ahí empecemos, ¿no? Y por otro lado también la misma organización, estructura política de nuestro país obedece a
a los estados-nación, los republicanos que vienen desde el siglo XVII, XVIII, etcétera, ¿no? Que ya nos habla incluso de la forma de gobierno democrático, un poder ejecutivo, legislativo, otro, etcétera, etcétera, que tienen modelos más o menos ya elaborados, ¿no? A los cuales el Estado boliviano también está siguiendo, ¿no? A pesar de estos cambios e intentos que se tienen de construir el Estado plurinacional con otra perspectiva y horizontes un poco diferentes con el tema de Suma Camaña, alguien causa y etcétera, como dirían los quechuas, etcétera. Pero a pesar de todo ello, seguimos teniendo esta situación, condición colonizada, doctor, querido Amado, ¿no? Y se puede hablar de otros ámbitos más, no solamente de la estructura política del Estado, sino también en la educación, a pesar, insisto, de que hay intentos de darle un propio direccionamiento a nuestro país por la característica cultural que tiene, ¿no? De prevalecencia de pueblos indígenas originarios con saberes y conocimientos propios que seguro que como el otro día analizamos en uno de los módulos, van a hablarnos incluso de epistemologías propias, ¿no? Diferentes a la eurocéntrica. Entre otras cosas más que se pueden seguir comentando, pero hasta ahí me quedo, estimado Amado. Gracias. Estoy de acuerdo en parte con lo que tú dices, Franks. Hay muchos Frank y pocos Franks, como Franks Tamayo. El conocimiento científico, señores, es universal. Amado. El hecho de que nosotros, a ver, permítanme dar mi criterio y después seguimos intercambiando. Primero, el conocimiento científico es universal. Considerarse colonizados porque asumimos o aprendemos del conocimiento de otros países, eso no es estar colonizado. El hecho de que nosotros estemos utilizando el idioma español para comunicarnos no significa estar colonizados, porque como bien decía Franz, estamos en un estado plurinacional y tendremos que encontrar entonces un idioma en el cual nos podamos entender todos, porque algunos de los que están presentes quizás tengan como lengua nativa el aymara o el quechua o el guaraní o el mojeño. Entonces, utilizar el idioma español no es estar colonizado. Estar colonizado es aferrarse a una posición que no se corresponda con los intereses, necesidades del país, asumirla, ponerla en práctica, eso sí es estar colonizado. Pero utilizar el conocimiento universal, internacionalmente reconocido, y a eso sumarle lo que planteaba el propio Franz de los saberes ancestrales, porque tomemos en cuenta, por ejemplo, conocimientos ancestrales que son muy valiosos, a nadie le cabe la menor duda al respecto, pero que se convierten en parte de la cultura general de un determinado pueblo, porque los mismos saberes ancestrales no son los mismos para cada una de las 28 nacionalidades que tiene Bolivia. Y algunos de esos conocimientos, repito, como cultura, como reconocimiento de la historia de Bolivia, son importantes, pero algunos de ellos ya no son válidos, porque hay otro desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología, y entonces el asunto no es aferrarse solo a los saberes ancestrales, sino incorporarlos, los que siguen siendo útiles y válidos al desarrollo contemporáneo que hoy por hoy tenemos. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, Amado. Mauricio. Yo consulto y pregunto también, ¿quién dijo que esta ciencia eurocéntrica es universal? O sea, ¿por qué la medición o los requisitos que podamos poner para que sea universal se ha logrado, ¿no? Porque nosotros también como aymaras
pues en estos 500 años de avasallamiento o invasión, como queramos llamar, pues se nos ha impuesto este modelo, o sea, de las cuales obedece tanto en la parte educativa, en la parte de justicia, en la parte religiosa, en la parte últimamente de medios de comunicación, que con eso nos han controlado y ha fracasado. O sea, no podemos, por ejemplo, nosotros, nuestra ciencia visibilizar, ¿no? No podemos visibilizar y se nos dice que no son conocimientos, no son simplemente saberes, ¿no? Que nuestra religión no es religión, sino son creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de plurinacionalidad, tendríamos que hablar también de estos conocimientos, ¿no? Son 36 de las que en este instante a través de la lengua están sobreviviendo, pero también se considera ciencia, también religión, todo ello. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de plurinacional existe mucho más. En el caso de Cuba, ¿por qué no se ha permitido entonces la invasión, por ejemplo, de los norteamericanos? ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces, yo me pregunto, o sea, estaríamos hablando igual, diciendo de que sí, esta ciencia es verdad, la que se considera, pero estas otras no. En ese sentido, ¿cuál sería su opinión, doctor? A ver, yo entiendo perfectamente lo que tú estás planteando. Y cuando me refiero a saberes ancestrales, me estoy refiriendo a conocimientos, valoraciones, habilidades que se han adquirido a partir del desarrollo de cada uno de los pueblos originarios. Ahora, yo le pregunto, ¿la televisión se inventó en Bolivia? ¿El radio se inventó en Bolivia? ¿El internet se inventó en Bolivia? Las computadoras, las tablets, originalmente se crearon en Bolivia. El hecho de asumir una tecnología que está creada en otro lugar del mundo no es una concepción eurocéntrica. Cerrarnos a solamente querer aprender de los saberes, conocimientos ancestrales, algunos de los cuales son muy válidos, pero son absolutamente empíricos, no significa tener una concepción eurocentrista para nada, porque si nosotros nos encerramos, y voy a hacer un silogismo, como caballos de carrera con orejeras y no ver qué hay en el resto del mundo, entonces ahí sí no vamos a encontrar desarrollo. Yo creo que es realmente importante, es necesario tener conocimiento de esos saberes ancestrales, los que aún son válidos en el contexto actual, científico, político, ideológico del siglo XXI en el que estamos viviendo, y no saber ancestral que surgió 500 años atrás, es asumir una posición cerrada. Hay que renovar ese sistema de conocimiento y, como les mostraba en una de las diapositivas, cuando uno asume una nueva idea, nunca será igual que antes de adquirir esa idea. Porque si respondiéramos al criterio, que yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo, de que toda esta información es eurocentrista, entonces habría que buscar en los pueblos originarios cuándo surgió una ciencia, cuándo alcanzó sus principios, sus leyes, y hay conocimientos que efectivamente son completamente válidos en la actualidad. Por ejemplo, la medicina tradicional, que no utiliza fármacos, que acude a las plantas, a hierbas,
es totalmente válido. El hecho de utilizar, por ejemplo, una aspirina o utilizar un bulbo de vitaminas B1, B6, B12, eso se creó en los saberes ancestrales de las muchas nacionalidades que tiene Bolivia. Las vacunas, la vacuna contra el COVID se ha creado en Bolivia, no se ha creado. El hecho de yo asumir la responsabilidad de vacunarme contra el COVID hasta la 4ª dosis obedece a una concepción eurocentrista. No, obedece sencillamente a reconocer la existencia de un conocimiento científico reconocido internacionalmente, aprobado por organizaciones mundiales de la salud o la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, yo entiendo el interés que ustedes puedan tener en mantener la existencia, la utilidad de esos conocimientos ancestrales. Por ejemplo, la educación en el IU que defendió Elizardo Pérez, Avelino Cignani, pero hay métodos, el método científico, el método de proyecto, de estudio de caso, el aprendizaje basado en problemas, que sí efectivamente no responden a esos conocimientos ancestrales, responden al desarrollo de la pedagogía en el campo internacional, y no por eso quiere decir que yo esté asumiendo una posición eurocentrista. Amarrarme a una concepción exclusivamente de que ha surgido en mi país, entonces sería amarrarme a una concepción etnocentrista. Y nosotros tenemos que estar abiertos al conocimiento científico en el campo internacional. Aquí todo el mundo ha oído hablar de la pedagogía de la liberación. Y estamos muy de acuerdo con los planteamientos de Paulo Freire. Y hay algunos de esos elementos que han sido planteados por pedagogos nacionales, pero ya en el siglo XIX, XX, no responde a esos 500 años anteriores. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ustedes se están formando como doctores en pedagogía, en educación intercultural, y entonces no podemos aferrarnos, contrariamente a una concepción eurocentrista, aferrarnos solo a una concepción etnocentrista, porque entonces ahí no hay desarrollo. Hay que reconocer qué pasa en el resto del mundo. No nos podemos aislar. Recuerden a China, que siglos anteriores se encerró en sus murallas, y cuando salieron de sus murallas tenían un siglo de retraso con respecto al resto del mundo.